Fans del western, hoy estáis de suerte, porque os traigo uno de los revólveres más icónicos del oeste americano. Acompáñame mientras desentierro la historia detrás de esta arma, protagonista de duelos a pleno sol, enfrentamientos entre forajidos y fuerzas de la ley y sin olvidarnos de su papel clave en ambos bandos de la Guerra Civil Americana. Con todos vosotros, el revólver Colt Navy 1851. ¿Qué os parece esta nueva réplica de Colser? Y dos a falta de una. Ya sabéis que Colser suele ofrecer distintos acabados tanto del metal como de las cachas de un mismo modelo, pero en este caso también del tipo de cañón. Luego os cuento las diferencias, pero lo primero será presentaros el arma. Puede que algunos no conozcáis su nombre, pero os aseguro que la habéis visto en infinidad de películas del oeste americano. Además estoy muy contento porque esta va a ser la primera vez en el canal que analizo un arma de avancarga. Sí, que no os confunda el hecho de que sea un revólver, porque estamos ante un arma de percusión. Pero antes de entrar en detalle os cuento un poco la historia detrás de este revólver. Aunque Samuel Colt no inventó el revólver, su nombre ha pasado a la historia como uno de sus grandes diseñadores. Este modelo fue diseñado entre 1847 y 1850, pero no saldría al mercado hasta 1851, de ahí que sea conocido, entre otros nombres, como el revólver Colt 1851. En realidad, el ejército estadounidense lo adoptó como Colt Revolving Belt Pistol, es decir, revólver para cinturón de Colt. Y es que, a diferencia de sus anteriores modelos más pesados, el tamaño y peso de este lo hacían ideal para transportar en una pistolera colgada del cinturón, que, como os podéis imaginar, se popularizó durante la época del salvaje oeste, pues también se vendía en el mercado civil. En realidad, se trataba de un modelo sobredimensionado de los ya existentes revólver de bolsillo Colt del calibre 31, una evolución del Baby Dragoon, que a su vez se basaba en el modelo Patterson, el primer revólver diseñado y puesto a la venta por Colt allá por 1836. Y diréis, ¿para qué os cuento yo todo este rollo? Bueno, pues porque el Patterson acabaría influyendo en el nombre comercial que se ganaría con el tiempo y que es como se le conoce hoy mundialmente, Colt Navy. Os lo explico. Resulta que en los revólveres de Colt era habitual grabar diferentes escenas sobre el tambor. Esta práctica se hacía por puro marketing, pero a la vez servía para impedir falsificaciones. Así, por ejemplo, en los modelos Dragoon podía verse una escena de combate contra nativos americanos. En la versión de bolsillo, el atraco a una diligencia. Y para este modelo se escogió una escena naval. Pero no una cualquiera, sino la batalla de Campeche que enfrentó a fuerzas mexicanas y tejanas en 1843. Este fue el homenaje de Colt a la Marina de Texas en agradecimiento por haber adquirido una partida del modelo Patterson que en su momento le había venido muy bien económicamente hablando. Pero que os quede claro que su nombre no está para nada relacionado con la Marina o el mundo del mar. De hecho, al principio del vídeo os conté que había sido adquirido por el Ejército de Tierra estadounidense. En todo caso, sí que dejó su huella en la historia de las armas, pues su calibre 36 ha pasado a denominarse calibre Navy. Pero eso, que primero fue el dibujo, y no al revés. Dibujo que no encontraréis en la réplica de Colser. No sé si con el tiempo podía desgastarse, o si en algún momento Colt dejó de grabar así los cilindros. En todo caso, ya que hablaba del calibre, veamos cómo funciona el arma. Se trata de una arma con capacidad para 6 balas cilíndricas del calibre 36, 0,36 pulgadas, que vienen siendo unos 9,1 milímetros. Bueno, este en concreto es el calibre 45, porque no conseguí una del calibre 36. Pero para que os hagáis una idea, tendría este aspecto, solo que un poco más pequeña. Se trata de una simple bola de plomo con un peso de 80 granos, grains en inglés. Luego vemos el proceso de carga. Pero antes, deciros que este revólver es de acción simple, ya sabéis, para poder disparar primero hay que amartillar el arma, ya que si no se amartilla, el gatillo no hace nada. Visualmente destaca la forma de su cañón, octogonal. Una decisión diría que puramente estética, aunque también creo que es más sencillo fabricarlo así que redondeado. Eso y el hecho de que por la parte de arriba el armazón deja el cilindro al descubierto hacen muy reconocible al Colt Navy. Eso sí, en los primeros modelos el guardamonte, la parte que rodea el gatillo, tenía forma cuadrada. Y ahora ha llegado el momento de explicaros el proceso de carga, que como veréis en la Colser está fielmente reproducido. Y para eso cuento con este otro artilugio que me ha enviado Colser y que está incluido en su catálogo, una polvorera. Se trata de un recipiente donde transportar y verter la pólvora en cada una de las recámaras. Los había tan decorados que parecían auténticas obras de arte.
Ya os aviso que la polvorera de Colser no es funcional, no tiene apertura, pero para que entendáis el proceso, primero hay que cargar cada recámara con una cantidad importante de pólvora, unos 15 o 20 grains. Para eso primero se medio amartilla el revólver, lo que permitirá que el cilindro gire. La carga se hace a esta altura. Si os fijáis hay una muesca que no encontramos en el otro lado, y tras cada carga se va girando. Obviamente todo ese proceso había que hacerlo con el arma en posición vertical, pues si se diese la vuelta la pólvora se caería. ¿Y cómo se aseguraba? Pues de dos formas. La primera de ellas opcional, mediante unos tacos de seguridad. Busqué y se llaman calepinos. Bueno, pues estos tacos, estos calepinos, podían colocarse o no, porque lo que realmente vuelve hermética la recámara es la propia bola. Para eso seguimos con el revólver en posición vertical y medio amartillado. Y a la misma altura que para la carga de la pólvora se irían colocando cada bala, cada bola de plomo, en la recámara. Ya os dije que el calibre de esta es más grande, aunque dudo que las recámaras de la Colser se correspondan con un calibre real. Ahora entraría en juego esta baqueta integrada que hay bajo el cañón, que al presionar la bola la hace entrar a presión, taponando el conjunto y así impidiendo que tanto la pólvora como la bola se caigan, además de sellarlo frente a la humedad. Y este proceso, obviamente, había que repetirlo en cada recámara. Si alguna vez visteis cómo se carga un fusil de bancarga, pues es el mismo proceso, solo que aquí hay que repetirlo 6 veces y no se hace por la boca del cañón. Es cierto que el cilindro puede extraerse para su limpieza, pero no es algo práctico de hacer para cargar el arma, ya que para eso habría que andar con herramientas, un martillo, por ejemplo, para quitar primero de aquí este pasador. En todo caso, hacia 1857, Colt introdujo una novedad, un sistema mucho más práctico. Se trata de un envoltorio relleno de pólvora y terminado por una bala cónica. Así, solo hacía falta introducir el conjunto en la recámara, cerrarlo con la baqueta y ya está. Un sistema mucho más rápido que andar con la polvorera y la bola por separado. Por último, se colocarían los pistones, cápsulas fulminantes o como queráis llamarlos, en la parte posterior de cada recámara, denominada chimenea. Estos fulminantes son los que iniciarán el fuego que prenderá la pólvora de cada recámara, pues están conectadas con la chimenea a través de un diminuto conducto. Veréis que el martillo de la Colser, al igual que la mayoría de este tipo de réplicas inertes, no cuenta con aguja percutora, pero en este caso sí es un acierto, realmente era así porque no golpea la base de un cartucho sino un pistón. Y al igual que en otras réplicas de Colser, tenemos la oportunidad de simular disparos con el uso de fulminantes de pistolas de juguete de toda la vida, que en este caso, salvo por el tamaño y sobre todo por el color, es exactamente como se dispararía un Colt Navy real. Su sistema de puntería era muy sencillo, un diminuto punto de mira y un alza trasero sobre el propio martillo, que solo veremos cuando está amartillado. Esto es debido a la ausencia de un armazón rodeando el tambor por arriba. De todas formas, su alcance efectivo no era superior a los 50 metros y no era raro disparar sin apuntar. Por cierto, que al igual que la polvorera, existía un segundo artilugio para ir colocando de manera más rápida todos estos fulminantes. Y que sepáis que una vez cargada, el arma contaba con su propio sistema de seguridad. Para eso hay que girar el cilindro y bajar el martillo a la posición de descanso, posándolo entre dos chimeneas. Así, en caso de un golpe involuntario, pues no se producirá un disparo accidental. Un buen detalle reproducido en la réplica de Colser, como también está bien reproducido que durante la recarga, al estar medio amartillado, el gatillo no funciona. Pues este revólver diría que fue el más ampliamente utilizado durante la Guerra Civil Americana, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, pues aunque la fábrica de Colt quedó del lado de la Unión, los Colt Navy fueron usados igualmente por los confederados. En parte porque durante la contienda, los estados del sur produjeron una copia sin licencia, concretamente por la compañía Griswold & Gunnison. Por escasez de materias primas, muchas veces se usó latón en lugar de acero para el armazón. Pero este modelo confederado se diferencia sobre todo por el cañón redondeado en lugar de octogonal. Y la buena noticia es que Colser se ha lanzado también a su producción. Es la misma réplica, pero eso, con el cañón redondeado. Una opción a tener en cuenta si recreáis a los confederados. Ya veis que el metal se ve diferente, porque el catálogo de Colser ofrece ambos modelos con diferentes tipos de acabados. En la versión confederada me daba un poco igual, pero el modelo 1851 lo quería así, con este acabado imitando pavonado en negro, por una buena razón. Si sois cinéfilos, seguro que lo habéis reconocido. Es como el revólver usado por el actor Clint Eastwood en la película El bueno, el feo y el malo.
Os doy el dato de que en esta y otras muchas películas, cuando se producen tiroteos con un Colt Navy, en realidad este revólver de avancarga se sustituía por otro modelo con una conversión para disparar munición de cartucho metálico. Un anacronismo sí, pero es que es mucho más seguro usar cartuchos de fogueo que andar con estos revólveres cargados de pólvora. Lo notaréis porque en estos casos cuenta con una puerta de carga trasera, y es que esta famosa patente de Rolling White no expiró legalmente hasta 1871. Y en cuanto se pudo, la empresa Colt reconvirtió sus antiguos revólveres de avancarga a este sistema para ofrecer al mercado una versión actualizada. Pues el Colt Navy se mantuvo en producción entre 1851 y 1873, alcanzando los 300.000 ejemplares tan solo en su versión oficial. No estoy contando las muchas copias sin licencia que se hicieron de esta arma. Una arma que también fue exportada a Europa y Asia, destacando el uso que hizo el ejército otomano contra el Imperio ruso en la guerra que libraron entre 1877 y 78, una fecha bastante tardía para este tipo de armas de avancarga. En todo caso, en 1873 su producción cesó y por una buena razón. Hablamos de la entrada en escena del icónico Colt Single Action Army de cartucho metálico que ya vimos en el canal. Suele decirse que este fue el arquetipo de revólver del oeste, yo mismo os lo habré dicho, pero hay que reconocer que el auténtico protagonista de este periódico histórico fue el Colt Navy. Para empezar porque el Peacemaker, entró en una fecha bastante tardía, mientras que el Navy se mantuvo bastante en el tiempo también gracias a esta reconversión a cartucho metálico. Y con este vídeo espero haberos dado a conocer sus detalles más interesantes. Agradezco a Colset por haberme proporcionado todo este material y haberme permitido realizar este vídeo, y a vosotros, guripas, como siempre me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué versión os gusta más? ¿La clásica de cañón octogonal o la confederada de cañón redondeado? Os leo abajo en comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.